En los años 1860 en Yorkshire, la justicia no se escribía en leyes, sino en silencios. El divorcio era un lujo para los ricos, mientras que los pobres recurrían a mercados y cuerdas, vendiendo esposas como ganado bajo las miradas de sus vecinos. Una de esas mujeres, de 18 años, huérfana y atada por promesas que nunca hizo, fue exhibida ante una multitud burlona, su destino vendido al mejor postor, pero lo que empezó como humillación se convirtió en la semilla de la venganza. A través de océanos y años, regresaría no como víctima, sino como verdugo. Esta no es solo la historia de un matrimonio forzado, es la anatomía de la crueldad, de la complicidad y de una mujer que llevó sus cicatrices a través del Atlántico, solo para traerlas de vuelta como armas. En la Yorkshire de mediados del siglo XIX, las alianzas entre familias valían tanto como la tierra misma. Entre los pueblos tejedores y las aldeas agrícolas, dos hombres se erguían como compañeros inseparables, vecinos, socios en negocios y unidos por un sentido compartido de honor. Su amistad llevaba una promesa. Cuando sus hijos alcanzaran la mayoría de edad, un hijo y una hija se unirían en matrimonio. No era cuestión de afecto o elección, era un contrato de confianza, pronunciado en voz alta sobre jarras de cerveza en las trastiendas de tabernas, repetido ante testigos en mercados y ferias, y luego grabado en las expectativas de sus hogares. Los padres veían su arreglo como un escudo contra la incertidumbre. En un condado a menudo sacudido por disputas sobre campos, derechos de arrendamiento y invasiones de pueblos rivales, una unión prometida ofrecía estabilidad. No era inusual en los 1860 que los matrimonios sirvieran como extensiones de los negocios, consolidando alianzas en lugar de nutrir afecto. En esta promesa, ambos hombres veían no solo la preservación de la amistad, sino también protección para sus herederos. Pero las promesas forjadas por hombres rara vez consideraban la voluntad de las hijas. La chica, aún una niña, nunca fue consultada. Sus días estaban llenos de sonidos de molinos, campanas de capillas y la mano firme de su madre. El futuro que se le imponía era tan distante como el humo de las fábricas en el horizonte. Sin embargo, incluso en la infancia, los susurros recorrían el hogar, referencias al chico con quien se casaría y al vínculo ya establecido. Su propia identidad se reemplazaba lentamente por expectativa. La disputa que siguió lo cambió todo, pero no liberó a nadie. La tierra en Yorkshire se disputaba con una ferocidad reservada para venganzas de sangre. Un pedazo de suelo, una piedra de límite movida o un derecho de paso negado podía escalar en violencia. Los dos padres, orgullosos e inflexibles, entraron en una pelea que no habían iniciado. La disputa involucraba a forasteros, hombres de otro municipio ansiosos por apoderarse de tierra, cobrar rentas y venderla a dueños de molinos. En el enfrentamiento que siguió, ambos amigos murieron. Sus muertes no disolvieron el pacto, lo solidificaron. En ausencia de los padres, la comunidad misma se convirtió en ejecutora. Los vecinos hablaban de la promesa como si fuera escritura sagrada, un voto que no podía deshacerse sin deshonra. En una sociedad donde la reputación de una familia llevaba el peso de la supervivencia, romper un juramento se veía como una traición que podía manchar generaciones. Para la madre viuda, el duelo se emparejaba con silencio. No tenía poder para cuestionar la promesa. La ley, la iglesia y las miradas de los vecinos la presionaban. El hijo creció en su herencia con una certeza sombría. Entendía que la chica estaba atada a él no por afecto, sino por muerte y memoria. Para él, la unión era menos un matrimonio que un derecho que pretendía reclamar. Veía la resistencia como desafío y el desafío como insulto a la memoria de su padre. En sus manos, la promesa se transformaba de un juramento de amistad en un arma de posesión. Las paredes se cerraban con cada año que pasaba. Su infancia llevaba la ilusión de elección, pero la adolescencia revelaba la verdad. No tenía ninguna. Las muertes de los hombres habían eliminado todo amortiguador, toda vía de escape. Lo que una vez se había dicho en conversación casual, ahora se convertía en su futuro, tallado en piedra. El arreglo, antes descrito como una bendición, se convertía en una celda de prisión construida mucho antes de que pudiera hablar. Su destino se decidía no por su voluntad, sino por las cenizas de hombres enterrados en disputa. En el suelo implacable de Yorkshire, el honor valía más que el amor y las promesas más que la vida misma. Su vestido de novia se cosía no de encaje, sino de obligación teñida de sangre. A los 18 en Yorkshire era lo suficientemente mayor para ser esposa, aunque apenas lo suficiente para cargar con su peso. En una sociedad gobernada más por honor que por compasión, el cuerpo de una chica se consideraba un libro de cuentas en el que se escribían promesas y se cobraban deudas. En la mañana de su boda,
El aire en la cabaña era pesado, no de alegría, sino de resignación. Su madre la vestía en silencio, ajustando prendas sencillas más adecuadas para la necesidad que para la celebración. La ceremonia se había mencionado durante años. Sin embargo, cuando llegó el día, nadie hablaba de la reticencia de la chica. Había llevado sus protestas a través de la adolescencia, a veces suplicando, a veces callada en desafío, pero las voces que importaban, los ancianos de la parroquia, las familias de ambos hogares y los restos de la reputación de su padre, la ahogaban. En la Inglaterra victoriana, un contrato matrimonial nunca era suyo para firmar. Se firmaba por ella mucho antes de que respirara. La iglesia era modesta, sus paredes de piedra ennegrecidas por el humo de los molinos. Los vecinos abarrotaban los bancos, su asistencia menos un acto de apoyo que de vigilancia. Las bodas en comunidades trabajadoras eran afirmaciones públicas de honor familiar. Rechazar, resistir habría sido avergonzar su linaje, arriesgar la posición de su madre y marcarse como marginada. Por eso se exigía silencio, incluso mientras su propio futuro se deshilachaba a la vista de todos. Su novio estaba en el altar, no como un hombre de afecto, sino como reclamante. Se mantenía con la certeza de quien había heredado no solo tierra y nombre, sino una mujer como parte de esa herencia. Sus ojos escaneaban su rostro no por cariño, sino por cumplimiento. En la visión victoriana, una esposa no era socia sino extensión de la propiedad de su marido. Debía obedecer, soportar y producir herederos. El vicario pronunciaba las palabras con cadencia practicada. El consentimiento se representaba a través de ritual, no de realidad. Cuando se hizo la pregunta que resonaba a través de siglos, ¿tomarás a este hombre como tu esposo legítimo? Sus labios se movieron, pero su voz era poco más que aire. Su madre lloraba en silencio en un rincón, retorciendo el dobladillo de su chal, sabiendo que intervenir invitaría a la ruina. La parroquia no toleraba mujeres desobedientes, ya fueran hijas o viudas. Se intercambiaron anillos no como símbolos de afecto, sino como marcas de propiedad. La delgada banda se deslizaba en su dedo menos como token que como grillete. Los testigos firmaban el registro parroquial, atando su destino en tinta tan firmemente como cualquier cadena. Los aplausos eran apagados, las sonrisas quebradizas. Todos los presentes entendían que esto no era una unión de amor, sino una transacción completada, una promesa honrada al fin. La recepción que siguió fue escasa. La comida se compartía no en celebración, sino en obligación. Los vecinos hablaban en voz baja, comentando su juventud, su belleza, el hecho de que no sonreía. Nadie hablaba de su reticencia. En la Inglaterra victoriana, el silencio de una mujer no era ausencia, sino expectativa. Cuando la reunión se dispersó y el atardecer cayó sobre el pueblo, la llevaron a la cabaña que ya no era suya. La casa parecía más pequeña, las paredes más cercanas. Su marido cerró la puerta detrás de ellos con una finalidad que golpeaba más fuerte que cualquier voto. Para ella la ceremonia no era el comienzo de protección, sino el inicio de cautiverio. Esa noche, la puerta que se cerraba tras ella era más pesada que cualquier ataúd. Las primeras noches de matrimonio revelaban la verdadera naturaleza de su cautiverio. Cuando la puerta se cerraba y la cabaña caía en silencio, su marido esperaba su sumisión tan naturalmente como esperaba su cena. En la Inglaterra victoriana, la ley no reconocía distinción entre el cuerpo de una esposa y el derecho de su marido sobre él. La violación marital no se consideraba crimen, ni siquiera concepto. Negar intimidad era negar deber, y el deber se imponía no por tribunales, sino por puños. Ella resistía. A los 18, su desafío no era ruidoso, sino constante, girando el rostro, rechazando su toque, yaciendo rígida en la cama como tallada en piedra. Su rechazo no era ignorancia, sino repudio deliberado, el último hilo de control en una vida despojada de elección. Para él era humillación. Una esposa que no cedía no era meramente desobediente, era un insulto a su autoridad, una mancha en el juramento sellado por sus padres. La violencia comenzó sin aviso. Una mano en su mejilla, un agarre en su muñeca, el peso de su cuerpo usado como fuerza en lugar de afecto. Cada acto llevaba el mensaje implícito de que ella no era persona, sino obligación a romper en obediencia. Lo que la ley se negaba a nombrar como crimen, él lo realizaba como ritual. Las paredes absorbían su silencio. Los vecinos que podrían haber oído no hacían nada. En comunidades donde golpear a la esposa se veía como disciplina privada, sus moretones no pesaban más allá del umbral de su hogar. Su madre, viviendo a solo calles de distancia, notaba las marcas pero no hablaba acusación. Interferir traería escándalo a la familia, y el escándalo se temía más que los golpes. En la parroquia, el honor seguía siendo moneda. Una familia deshonrada podía perder trabajo,
amigos y supervivencia. La chica, por tanto, soportaba en silencio, su dolor traducido en susurros que nunca salían de las puertas de la cocina. La ira de su marido crecía proporcional a su resistencia. Cada rechazo profundizaba su convicción de que debía ser enseñada, corregida y sometida. Trataba su rechazo no como preservación de dignidad, sino como rebelión abierta. Cuanto más resistía, más violentos se volvían sus esfuerzos. Su violencia no era espontánea, sino estructurada, entregada con la lógica fría de quien estaba convencido de sus derechos. En su mente ella no era esposa, sino propiedad, una posesión a disciplinar hasta que sirviera su propósito previsto. La cabaña se convertía en celda de prisión disfrazada de hogar. Los días se medían no en horas, sino en golpes retenidos o entregados. Las noches eran pesadas de temor, el silencio entre ellos más peligroso que las palabras. Ella había pensado una vez que el matrimonio era una cadena. Ahora era un torno cerrándose más con cada acto de desafío. Los vecinos la veían caminar al mercado con ojos bajos, un chal bajado sobre el rostro. Comentaban su piel pálida, sus manos temblorosas, pero su curiosidad se disolvía en indiferencia. En los pueblos industriales de Yorkshire, donde niños eran golpeados en molinos y hombres quebrados en minas, una esposa maltratada apenas era espectáculo. Sin embargo, su rechazo continuaba. Se aferraba a él no como esperanza de escape, sino como el único fragmento de sí misma que aún controlaba. Su cuerpo, aunque magullado, era su campo de batalla, y la rendición era la única derrota que no permitiría. El precio de su resistencia se escribía en su piel. Los moretones se convertían en su testimonio, visibles en lugares que no podía ocultar, hablando verdades que sus labios no se atrevían a pronunciar. Sus moretones hablaban más alto que su voz jamás podría. La violencia pronto perdía su drama y se convertía en rutina. Lo que empezó como castigo por rechazo evolucionaba en hábito diario, absorbido en el ritmo de la vida matrimonial. Las mañanas comenzaban con órdenes, las tardes con insultos, las noches con moretones. Su marido ya no necesitaba causa o provocación. La disciplina era su prerrogativa, y la ejercía tan regularmente como atender el hogar. Públicamente afirmaba su dominio con palabras cortantes y humillación calculada. En mercados hablaba de ella como si fuera sirvienta, criticando su lentitud, burlándose de su silencio, señalando su figura delgada como prueba de su inadecuación. Los vecinos oían estas palabras y elegían sonreír, reír o mirar para otro lado. El insulto público se toleraba, incluso se esperaba, pues un marido se veía como guardián del comportamiento de su esposa. Defenderla habría sido interferir en el hogar de otro hombre, un acto considerado más vergonzoso que el abuso mismo. En privado los golpes venían con regularidad creciente. Una mirada mal colocada, una pregunta sin respuesta o incluso la quietud de su cuerpo por la noche bastaba para desencadenar su temperamento. Cada acto de violencia reforzaba el mensaje de que ella no era esposa, sino posesión. Su cuerpo llevaba el registro. Moretones en brazos, costillas sensibles al toque, piel marcada en lugares que ningún chal cubría fácilmente. Aprendía a moverse despacio, a mantener ojos bajos, a arreglar su ropa para que la evidencia de su trato quedara oculta. La comunidad notaba pero no hacía nada. Mujeres susurraban de su desgracia en cocinas, voces bajas para no ser oídas. Hombres lo descartaban con encogimientos de hombros, repitiendo la frase común: un hombre tiene derecho a disciplinar a la suya. En el Yorkshire industrial, donde niños laboraban 12 horas en molinos y hombres eran golpeados por desobediencia en el trabajo, una esposa maltratada no se consideraba extraordinaria. La violencia era parte del tejido de la vida, y su sufrimiento se absorbía en él sin cuestionamiento. La ley ofrecía ningún alivio. En los 1860, ningún estatuto reconocía la crueldad en el matrimonio como base para socorro. El divorcio seguía siendo privilegio de los ricos, asegurado solo por actos del Parlamento a gran costo. Para mujeres como ella, atadas a hombres por promesas y registros parroquiales, no había salida. La Iglesia urgía obediencia, los tribunales negaban intervención, y la sociedad misma reforzaba el silencio como su único recurso. Dejaba de hablar de su dolor, descubría que las palabras no tenían audiencia. Las lágrimas de su madre ofrecían simpatía, pero no solución. Los vecinos ofrecían pan, no rescate. Cada intento de expresión se tragaba por la verdad mayor. La sociedad ya la había vendido mucho antes de cualquier subasta. Al permitir su matrimonio sin consentimiento, al validar la autoridad de su marido, al rechazar reconocer su sufrimiento, el mundo a su alrededor la había declarado prescindible.
En esta realización, la desesperanza se asentaba profunda. Las paredes de su cabaña parecían estrecharse con cada día, hasta que ya no distinguía un golpe de otro. Se volvían indistinguibles mezclándose en la monotonía de comidas, tareas y silencio. Sin embargo, el cambio venía, aunque ella no podía ver su forma aún. Su marido, impaciente con su desafío inquebrantable, comenzaba a hablar de ella no como esposa, sino como carga. Su desprecio crecía más agudo, sus insultos más fuertes, y su insatisfacción se extendía más allá de su hogar. Una tarde, cuando lo vio sacar la cuerda del establo, la misma usada para ganado, entendió con claridad escalofriante que su valor estaba a punto de medirse no como mujer, sino como propiedad. Cuando la cuerda se sacó del establo, supo que no era para un caballo. La plaza del mercado en un pueblo de Yorkshire en los 1860 llevaba su ruido habitual. Comerciantes gritando precios, animales atados para venta, el revuelo de botas en adoquines. Sin embargo, en ciertos días, junto a ganado y herramientas, se ofrecían esposas para compra. La práctica no estaba sancionada por ley, pero se toleraba como costumbre, una alternativa cruda al costo del divorcio. Se realizaba abiertamente, la multitud cómplice, el ritual familiar. La llevaron a la plaza con una cuerda alrededor del cuello, la soga atada por la mano de su marido. La cuerda no era accidente de conveniencia, era símbolo. Como se llevaba ganado a subasta, así se exhibía ella. Su estatus reducido de esposa a mercancía. La soga áspera raspaba su piel, cada tirón reforzando su posición como propiedad. La multitud se burlaba, hombres reían, mujeres susurraban, niños señalaban, pocos expresaban indignación. La mayoría trataba el evento como entretenimiento, un carnaval grotesco que puntuaba la monotonía de la vida industrial. Ver a una esposa vendida era afirmar la jerarquía de poder, un recordatorio de que el honor y la autoridad yacían firmemente con los hombres. La humillación de la mujer era el espectáculo mismo. Su marido anunciaba la venta con palabras contundentes, ofreciéndola como si fuera carga a descartar. Hablaba de su desobediencia, su desafío, su fracaso como esposa. La multitud escuchaba con diversión, asintiendo a quejas familiares, cada palabra reforzando su supuesta inutilidad. Para él, esto no era solo transacción, sino performance, oportunidad para reclamar orgullo al convertir su esposa desafiante en exhibición pública de sumisión. Ella estaba en silencio, su rostro pálido pero inquebrantable. Cada insulto se entregaba sobre su cabeza como si fuera sorda o ausente. La cuerda se apretaba con cada tirón, forzando su cuerpo en movimiento, su rol reducido al de bestia en exhibición. Las pujas comenzaron. No se gritaban con el vigor de una venta de ganado, sino murmuradas, medio burlonas, medio serias. Monedas tintineaban en manos. Algunos hombres ofrecían sumas pequeñas para provocar risas. Otros, con intención más seria, consideraban su edad, su apariencia, su potencial de labor. Para ellos era sirvienta que podía limpiar, cocinar o calentar una cama. Nadie hablaba de elección. La elección se le había quitado mucho antes de atar la soga. El mercado mismo absorbía la venta sin disrupción. Puestos permanecían abiertos. Pan y tela se intercambiaban, como si la subasta de una esposa fuera tan ordinaria como la venta de cerdos. La indiferencia del entorno profundizaba la crueldad. Su degradación no era solo espectáculo, sino práctica normalizada. Para ella, las burlas se desdibujaban en un muro único de sonido. No gritaba ni protestaba. La resistencia había probado costosa en el pasado, y el silencio ofrecía la única dignidad restante. Sin embargo, en la multitud notaba algo inusual. No todos los ojos se burlaban. Entre los rostros reunidos, un grupo de extraños se apartaba. Su ropa los marcaba como forasteros, sus acentos extranjeros, su postura más deliberada que divertida. No reían, ni se burlaban, ni pujaban ociosamente. Su atención se fijaba en ella con una intensidad que la inquietaba más que la derisión de la multitud. Estos no eran trabajadores de molinos ni granjeros. Sus botas polvorientas de viaje, sus abrigos más pesados, su presencia imponente. Cuando la puja subió a su pico, fue uno de estos extraños quien avanzó. Su voz cortaba la risa, estable, confiada y marcada por un acento que nunca había oído. La puja más alta vino de un hombre que hablaba con un acento desconocido para ella. La venta se completaba en la plaza con la misma finalidad que cualquier trato sobre ganado. Monedas pasaban manos, la soga se entregaba y con ella su cuerpo. Su marido se alejaba, aliviado de su carga, su orgullo restaurado en el espectáculo de descarte. Ella, mientras tanto, era tomada en custodia de extraños cuyas intenciones no eran claras aún. No eran hombres de Yorkshire,
Su habla llevaba un cadence extranjero, palabras cortadas y endurecidas por distancia. Le hablaban poco, pero el acento los marcaba como visitantes estadounidenses que habían cruzado el Atlántico por negocios de comercio y oportunidad. En los 1860, tales hombres viajaban frecuentemente entre puertos industriales ingleses y los puertos de Nueva York, Boston y Nueva Orleans. Algodón, maquinaria y labor unían los dos continentes en comercio, y en estos intercambios, destinos humanos a veces se llevaban invisibles. Su partida de Inglaterra comenzaba en silencio. La llevaron en carro a la costa a través de paisajes conocidos desde la infancia, campos bordeados de muros de piedra, chimeneas ennegreciendo el cielo, pueblos de ladrillo y hollín. Sin embargo, los miraba como si ya estuviera exiliada. Ningún vecino intervenía, ningún oficial cuestionaba su transferencia. Para cuando llegaba a los muelles era menos una mujer partiendo que una sombra borrada. El barco era un buque paquete, lo suficientemente grande para llevar carga y pasajeros a través del Atlántico en semanas en lugar de meses. Sus maderas crujían, velas tensadas por viento, la cubierta abarrotada con inmigrantes buscando nuevas vidas y comerciantes guardando bienes. Las condiciones eran duras pero familiares a la era, literas estrechas bajo cubierta, aire húmedo pesado de enfermedad, carne salada y pan duro racionados en porciones escasas. El mareo barría el bodega, y llantos de infantes se mezclaban con gemidos de hombres no acostumbrados al pasaje. Ella permanecía aparte, marcada por la huella reciente de la soga en su piel y el silencio de sus circunstancias. Nadie preguntaba su nombre y no lo ofrecía. Para los inmigrantes era una esposa más viajando a regañadientes. Para la tripulación era carga, y para sus nuevos custodios era posesión no definida aún. El océano se extendía en todas direcciones, interminable, borrando los límites familiares de su vieja vida. Las noches eran las más desorientadoras. El crujido del casco y el rugido de olas reemplazaban sonidos de molinos y mercados. Estrellas arriba eran ajenas en su brillo, sin oscurecer por humo de Yorkshire. Yacía despierta, incierta si temer lo que la esperaba o llorar lo dejado atrás. Por primera vez, el terror se mezclaba con una semilla frágil de posibilidad. Su marido ya no podía alcanzarla. Sus puños, su voz, su soga quedaban atrás. El viaje se desdibujaba en repetición. Mañanas marcadas por limpieza de cubiertas, tardes por gritos agudos de gaviotas, noches por el tañido de la campana del barco. Los días se extendían sin medir, suspendidos entre dos continentes. Se sentía atrapada en un estado liminal, ya no atada a la vida conocida, no aún amarrada a lo que esperaba. Cuando la costa de Inglaterra finalmente desaparecía detrás, no lloraba. No había despedida, no testigo de su partida, solo el lento desvanecimiento de campos y pueblos en niebla. Estaba en la barandilla, el viento salado en su rostro, y escuchaba mientras la campana del barco sonaba sobre el agua. La campana del barco tañía, y con ella el fantasma de Yorkshire se deslizaba tras el horizonte. Cuando el barco anclaba en el puerto de Nueva York, los hombres que la habían comprado no se demoraban. No eran marineros, sino viajeros de tierra, intencionados en llevarla al oeste a territorios donde la ley era escasa y la autoridad descansaba no en estatutos, sino en la fuerza de individuos. El viaje inland era largo, por ferrocarril donde había vías, por carreta donde no. Cada milla la alejaba más de los molinos y mercados de Yorkshire, hacia un paisaje que se expandía sin fin. Su comprador se revelaba en fragmentos a lo largo del camino. Era mayor que su marido había sido, su rostro cortado por años de dureza, su voz estable con mando. Hablaba raramente, pero cuando lo hacía otros escuchaban sin pregunta. Los hombres deferían a él no con amistad, sino con la obediencia dada a un líder cuyo juicio moldeaba la supervivencia. Era cabeza de un pequeño pero creciente asentamiento, un pueblo fronterizo construido de madera, polvo y labor de quienes buscaban oportunidad más allá del alcance de ciudades del este. El asentamiento mismo estaba al borde del desierto. Cabañas se agrupaban alrededor de una calle principal, donde un salón, una tienda y una herrería formaban el centro de actividad. Más allá se extendían campos bajo cultivo y pastos para ganado. En el perímetro, palizadas rudas marcaban el límite entre el orden tenue del pueblo y la vastedad sin gobernar. La vida aquí demandaba cohesión. Cada habitante contribuía. Hombres defendían y cazaban. Mujeres laboraban en campos y hogares. Niños llevaban cargas de trabajo inusuales en Europa. En esta estructura, la introducían no como sirvienta sino como esposa. El anuncio llevaba peso. En una sociedad donde mujeres eran escasas, el matrimonio ofrecía legitimidad y protección. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la manera en que su nuevo marido la miraba.
No la trataba como botín de compra, ni como carga a disciplinar. En cambio, le hablaba con expectativa de respuesta, como si su silencio no fuera exigido sino opcional. La sospecha la retenía. Años en Yorkshire le habían enseñado que palabras de honor enmascaraban crueldad, que promesas ataban mujeres pero liberaban hombres. Cada gesto de civilidad parecía preludio a control. Sin embargo, semanas pasaban sin golpes, sin humillaciones que esperaba. Le dejaba espacio en la cabaña, permitía su voz en decisiones y ponía ante ella tareas que sugerían confianza en lugar de subyugación. Lo que ofrecía gradualmente y sin ceremonia era asociación, no igualdad. Tal concepto no tenía moneda en el siglo XIX, pero un rol en el que su contribución importaba para la supervivencia. Cocina, remendaba, ayudaba en el cuidado de ganado, pero también se le instruía en las defensas del asentamiento. Armas de fuego eran comunes en el oeste, no símbolos de violencia, sino herramientas de necesidad. Para su asombro no se las ocultaba. Ponía un rifle en sus manos, guiaba su peso y le mostraba cómo disparar. El contraste era insuperable. En Yorkshire, había sido golpeada por desafío, su cuerpo reducido a propiedad. Aquí, en un pueblo desierto, su cuerpo se requería no como vaso de obediencia, sino como instrumento de resistencia. Por primera vez desde la infancia, sentía que la supervivencia no significaba rendición. Le ponía un rifle en las manos, no grilletes. En la frontera, la supervivencia no se dividía por género, sino por capacidad. La comunidad no podía permitirse manos ociosas y la debilidad invitaba peligro. Para ella, el entrenamiento comenzaba sin ceremonia. No era indulgencia ofrecida por diversión, sino necesidad dictada por geografía. Más allá de las palizadas se extendía desierto que albergaba predadores, tanto animales como humanos. En este paisaje una mujer sin habilidad era responsabilidad. Las armas de fuego eran la primera disciplina. En Yorkshire, había conocido solo herramientas de vida doméstica. En América el rifle se convertía en extensión de identidad. Su marido ponía el arma en sus manos, su peso pesado al principio, desconocido, frío. Corregía su postura, ajustaba su agarre e instruía en el ritmo deliberado de apuntar y disparar. Pólvora negra llenaba sus fosas nasales, el retroceso magullaba su hombro, y sus oídos zumbaban con el crujido agudo de cada descarga. Errores no se toleraban. Un fallo o tiro mal apuntado podía significar muerte si se repetía más allá de las paredes del asentamiento. Sobre semanas sus tiros se estabilizaban. Lo que empezaba como torpe vacilación se endurecía en precisión. Los tableros de blanco mostraban menos fallos, más perforaciones limpias en su centro. La equitación seguía. Caballos en el oeste no eran ornamentos de ocio, sino instrumentos vitales de viaje y defensa. Aprendía a montar rápidamente, a equilibrarse en velocidad, a guiar riendas con firmeza. Caídas eran frecuentes en semanas tempranas, su cuerpo lanzado al polvo, pero fracaso se trataba como lección, no debilidad. Se levantaba, montaba de nuevo y repetía hasta que instinto reemplazaba miedo. Al fin de su primer año, podía cabalgar con rifle a la espalda. El animal bajo ella extensión de movimiento en lugar de resistencia. El entrenamiento de supervivencia se extendía más. Le enseñaban a rastrear huellas en suelo, a leer el cambio de viento en hierba de pradera, a identificar plantas comestibles y fuentes de agua. Aprendía a encender fuegos en lluvia, a parchear heridas con tela y alcohol, a reconocer sonidos de movimiento en bosques que pudieran señalar animal o intruso. Cada lección reducía su dependencia, reemplazando vulnerabilidad con competencia. La transformación era gradual pero observable. La chica que una vez bajaba la mirada en calles de Yorkshire, ahora se llevaba erguida, ojos directos, paso decidido. Vecinos en el asentamiento comenzaban a mirarla diferente, no como posesión importada, sino como participante en su lucha compartida. Rumores se extendían de su puntería, de su resistencia en tormentas, de su rechazo a ceder en dureza. Miedo y admiración se desdibujaban, mezcla familiar en comunidades fronterizas donde supervivencia elevaba a los implacables y resilientes. Internamente, el cambio era más agudo aún. Cada habilidad adquirida erosionaba la memoria de impotencia. Donde una vez se acobardaba bajo puños, ahora estabilizaba rifles. Donde puertas se cerraban tras ella como ataúdes, ahora llanuras abiertas la llevaban adelante. El poder, descubría, no era innato sino enseñado, y en aprender desprendía fragmentos de su antiguo yo. El pasado no desaparecía, pero perdía autoridad. Moretones de Yorkshire permanecían en memoria. Sin embargo, cada acto de competencia los despojaba de significado. La violencia la había definido una vez como víctima.
Ahora la disciplina la redefinía como sobreviviente. En el campo de práctica fuera del asentamiento, rifle apoyado, ojos fijos en el blanco, disparaba una vez más. El tiro golpeaba el centro, la madera astillándose. No sonreía, pero tampoco retrocedía. Cada apretón del gatillo borraba un recuerdo de su pasado. En los años siguientes a su entrenamiento, su cuerpo cambiaba de arma a vaso. Los partos venían con frecuencia dictada no por elección, sino por circunstancia. En la frontera, los niños eran tanto carga como necesidad, manos extras para laborar en campos, sucesores para llevar la permanencia frágil del asentamiento. Para ella, cada nacimiento era supervivencia multiplicada. La maternidad en el desierto no se envolvía en sentimiento. Era prueba de resistencia que reclamaban muchas mujeres antes de tiempo. Laboraba sin médicos, confiando en parteras y remedios crudos, agua hervida, tela rasgada para vendajes, licor presionado a labios para dolor. Cada entrega llevaba riesgo de sangrado, infección o mortinato. La mortalidad de infantes era alta, la de madres más aún. Sin embargo, sobrevivía, su cuerpo portando niños y cicatrices en igual medida. Sus días se dividían entre nutrición y vigilancia. Amamantaba infantes, remendaba prendas y enseñaba a niños mayores a traer agua y recolectar leña. Al mismo tiempo mantenía su entrenamiento. Rifles se mantenían cerca, cuchillos afilados, caballos ensillados. La rutina de vida doméstica no borraba las disciplinas aprendidas. En cambio, agudizaba su necesidad. Para proteger a sus hijos necesitaba ser tan capaz como cualquier hombre guardando la palizada. La presencia de sus hijos la suavizaba en formas desconocidas. Ella, una vez reducida a silencio y moretones, ahora hablaba gentilmente a oídos pequeños, leía expresiones de hambre y miedo, y llevaba en sus brazos no solo supervivencia, sino continuidad. En sus ojos veía inocencia sin cicatrices por la crueldad de Yorkshire. Era ternura que nunca le habían dado, y que ahora guardaba con ferocidad implacable. Sin embargo, con cada nacimiento su odio crecía más agudo. Su antiguo marido le había robado la juventud, quebrado el cuerpo y marcado con humillación. En Yorkshire, la habían tratado como propiedad, vendida como ganado, descartada como fracaso. Aquí, en el oeste, sus hijos probaban su valor más allá de transacción. Cuanto más los amaba, más monstruosa se volvía su crueldad en memoria. El amor intensificaba el odio, convirtiendo venganza de posibilidad en obligación. Por noches, cuando el asentamiento dormía, se sentaba en silencio con sus pensamientos. La respiración de sus hijos llenaba la pequeña cabaña, estable y frágil. Miraba sus pechos subiendo y recordaba su propia niñez, silenciada y despojada de elección. El contraste era insoportable. Estos niños nunca conocerían sogas, nunca sentirían burlas de multitud, nunca serían golpeados por desafío. Mataría antes de permitir que ese destino se repitiera. Su marido en el oeste, aunque severo e inflexible, la trataba como socia. Reconocía su habilidad, confiaba en su juicio y dependía de su vigilancia. En él había encontrado no afecto sino respeto, y el respeto era suficiente. Aún así, no borraba lo hecho antes. La venganza perduraba, capítulo inconcluso escrito en su cuerpo. Años pasaban. Sus hijos crecían y susurros del este comenzaban a llegar al asentamiento. Comerciantes, viajeros y cartas llevaban noticias a través del Atlántico. Nombres surgían, a veces familiares, a veces olvidados. Una tarde, en un fragmento de conversación oída de mercaderes pasando, oyó un nombre que había atormentado su juventud, el nombre de su marido. El mundo que había construido alrededor de sus hijos no colapsaba, pero cambiaba. La carga que llevaba no había sido enterrada, solo esperaba. Noticias de allende el océano llevaban el nombre que pensaba enterrado. La noticia no llegaba como carta o aviso formal, sino como fragmentos llevados a través de océanos. Comerciantes de Inglaterra traían más que algodón y tela. Llevaban historias, rumores y pequeñas crueldades de vida villajeña repetidas, hasta endurecerse en hecho. Uno de tales rumores llegaba a sus oídos en el asentamiento. El hombre que una vez llamó marido había repetido el ritual de desgracia. Otra chica había sido atada por soga y vendida en el mismo mercado donde ella había estado. El relato era familiar en detalles. El marido, ahora mayor pero inalterado, desfilaba a su esposa por la plaza con la misma burla que una vez le infligió. La multitud se burlaba con igual entusiasmo, tratando el espectáculo como diversión en lugar de indignación. Pujas se colocaban, monedas intercambiaban y una chica joven, apenas mayor que ella había sido, se entregaba a otro hombre como si fuera chattel. Reportes de venta de esposas aún aparecían en periódicos provinciales de Inglaterra durante los 1860. Aunque la práctica no tenía base legal,
Persistía como costumbre tolerada entre familias trabajadoras que encontraban el divorcio fuera de alcance. Algunos avisos se escribían casi humorísticamente, enmarcados como reliquias pintorescas de vida rural. Otros registraban procedimientos con indiferencia contundente, listando nombres, precios y resultados como catalogando ganado. En estos relatos, mujeres rara vez aparecían como individuos, se reducían a roles, una esposa vendida, un nuevo marido asegurado. Para ella la repetición era insoportable en su precisión. Podía imaginar la soga mordiendo piel joven, la humillación de estar ante vecinos que miraban en silencio. Recordaba su propia subasta demasiado vívidamente, las burlas, las risas, el peso de ojos sobre ella. Ahora sucedía de nuevo, llevado por el mismo hombre, sancionado por la misma comunidad que una vez miró para otro lado. Su ira no subía como fuego súbito, sino como reconocimiento estable y frío. Esto no era crueldad solitaria, no la desgracia única de su juventud, era patrón, sistema sostenido por indiferencia. Yorkshire misma la había vendido mucho antes de atar la soga, y ahora vendía a otra chica con el mismo desapego. La realización apretaba su resolución. Su sufrimiento no había terminado con escape, porque la práctica continuaba sin control. Los colonos en su nueva comunidad escuchaban mientras repetía al oído, sus rostros marcados más por curiosidad que por shock. En el salvaje oeste, la brutalidad era común, pero se enmarcaba por supervivencia, conflictos con pueblos rivales, disputas por tierra, encuentros con forajidos. Vender una esposa en plaza pública les parecía grotesco, pero extranjero, perteneciente a otra cultura. No compartían su rabia porque no habían vivido su humillación. La furia era suya sola para llevar. Esa noche se sentaba despierta mientras sus hijos dormían, el fuego en el hogar ardiendo bajo. Pensaba no en su vida presente, ni en el respeto ganado en el asentamiento, sino en la chica que nunca conoció, estando en la misma plaza, sufriendo la misma degradación. Veía en su mente un espejo reflejando su propio pasado en detalle crudo, el mismo miedo, el mismo silencio, la misma desesperanza. No podía cambiar lo hecho a ella a los 18. No podía borrar moretones, burlas, agarre de soga, pero la repetición de su historia en otra vida forzaba una conclusión única. No podía salvarse entonces, pero podía salvar a la chica ahora. Su decisión de cruzar el Atlántico de nuevo se hacía en silencio. No lo anunciaba a vecinos en el asentamiento, ni pedía permiso al hombre que la compró años antes. El viaje no se enmarcaba como aventura, sino como necesidad. Había construido una vida en América, dado a luz niños y aprendido a luchar. Sin embargo, noticias de Yorkshire habían cambiado su propósito. Lo que una vez soportó en silencio ahora demandaba respuesta. Aseguraba pasaje en un buque rumbo a Liverpool, ruta viajada frecuentemente por mercaderes e inmigrantes. Las condiciones eran tan duras como su primer cruce, literas apretadas bajo cubierta, pan rancio y carne salada, aire espeso de humedad y enfermedad. Pero esta vez no embarcaba como mercancía, viajaba como pasajera, llevando su propia resolución en lugar de soga. El mar, una vez abismo entre cautiverio y exilio, se convertía en puente llevándola de vuelta a ajustar cuentas con historia inconclusa. El viaje se marcaba no por miedo, sino por memoria. Cada ola recordaba burlas del mercado. Cada crujido del casco hacía eco al tirón de soga contra su piel. Por noches yacía despierta, recordando rostros en la multitud que rieron de su humillación. Vecinos que estuvieron ociosos mientras era vendida. Habían envejecido, quizá cansado, pero el pueblo mismo no habría cambiado. Los molinos de Yorkshire aún rugían, sus chimeneas aún ennegrecían el cielo, su mercado aún zumbaba con comercio. Era ella quien había alterado, su cuerpo templado por dureza fronteriza, su voluntad afilada por rabia. Cuando el buque atracaba, caminaba a tierra inadvertida. Inmigrantes regresaban a menudo en esos años, algunos exitosos, otros indigentes, y se mezclaba fácilmente entre ellos. Su acento había cambiado ligeramente, su postura más recta, sus ojos no más bajos. Nadie quien la pasaba en el muelle habría reconocido a la chica una vez vendida por soga. Se dirigía a Inland a través de pueblos familiares y extraños. La expansión industrial había agregado más chimeneas, más molinos, más humo, pero el ritmo de vida permanecía inalterado. Calles bullían de trabajadores, mercados desbordaban bienes y los mismos rituales de comercio y chisme continuaban como si décadas no hubieran pasado. En los carriles familiares de su infancia, el anonimato la blindaba. Vecinos que una vez vieron su humillación ahora pasaban sin pausa. Para ellos no era más la chica vendida, sino una mujer inmigrante regresada del extranjero, una figura más en la multitud. El reconocimiento que una vez temió ahora la eludía. Sin embargo, el anonimato le daba ventaja.
Podía observar sin ser observada, caminar mercados sin sospecha y reunir conocimiento del hombre que una vez llamó marido. Su nombre aún circulaba, hablado en tabernas, susurrado en callejones, llevado en labios de quienes recordaban el espectáculo de su venta de esposas. No había cambiado, ni la comunidad que le permitió actuar. Caminaba la plaza donde una vez estuvo atada. Las piedras eran las mismas, los puestos arreglados en filas familiares, ecos de comercio llenando el aire. Estaba en silencio, ojos en el lugar donde la soga una vez cortó su piel y no sentía miedo. La humillación que quebró su juventud se convertía en fundación de su resolución. Esta vez, no venía a ser vendida, venía a saldar una deuda. El mismo mercado que la vendió ahora presenciaría su retribución. No regresaba a su viejo hogar como víctima o suplicante, regresaba como observadora, cuidadosa y deliberada. El hombre que una vez llamó marido vivía aún en Yorkshire, su posición inalterada. Se había vuelto a casar, tomando otra chica joven y sometiéndola al mismo patrón de crueldad. Por semanas la mujer que cruzó el Atlántico se movía silenciosamente por el pueblo, mapeando sus rutinas con la paciencia de un predador. El asentamiento alrededor de su hogar había cambiado poco desde su partida. Pueblos de Yorkshire en los 1860 eran compactos, filas de cabañas de ladrillo presionadas hombro con hombro, carriles estrechos entre molinos y campos, pozos comunales sirviendo grupos de familias. Su casa estaba cerca del borde del pueblo, una vivienda modesta de 2 habitaciones abajo y 2 arriba, paredes oscurecidas por hollín, un pequeño patio encerrado por muro bajo, daba espacio para animales, y más allá se extendía el camino al establo. Fue aquí donde vio la soga de nuevo, colgando sin usar pero esperando. Aprendía sus horas observando. Salía temprano, a menudo a beber en la posada o reunirse con hombres en la plaza. Sus pasos eran lentos pero ciertos. Su voz aún mandona aunque su cuerpo llevaba peso de edad. La chica que tomó como esposa aparecía raramente, usualmente a traer agua o recolectar combustible. Sus hombros curvados hacia adentro, ojos bajos, silencio familiar. Era la misma postura que la cazadora misma había llevado años antes. En los movimientos de la chica, veía su propio reflejo, el ciclo inquebrantable de subyugación. La antigua víctima no sentía miedo. Tiempo en el oeste americano la había despojado de eso. En cambio, cálculo reemplazaba terror. Notaba cerraduras en puertas, posición de ventanas, tiempos en que la chica estaba sola, intervalos cuando vecinos miraban para otro lado. Hogares de Yorkshire se construían para función, no defensa. Paredes delgadas y puertas de madera ofrecían poca resistencia contra determinación. Él se creía seguro porque estaba sancionado por costumbre, no porque estuviera protegido por muros. Sus movimientos por el pueblo eran cautelosos, pero no notables. Posaba como viajera, ropa sencilla, habla contenida. Vecinos veían su rostro pero no lo reconocían. Años de distancia, ausencia de expectativa y endurecimiento de rasgos la hacían anónima. Pasaba a pies de quienes una vez se burlaron de su subasta y miraban a través de ella como si fuera extraña. Este anonimato le daba libertad para vigilar, planear sin sospecha. Por noches se posicionaba cerca del carril a su casa. Desde sombras observaba luz de vela parpadear en ventanas. Oía cadencia amortiguado de su voz, el sollozo ocasional de la chica dentro. Recordaba los mismos sonidos de su propio cautiverio. Cada llanto agudizaba su propósito. La soga la había reducido una vez a ganado. Ahora marcaba la medida de su crueldad repetida. Sus preparativos eran metódicos. Llevaba una hoja, acero afilado, pulido para precisión, envuelto con cuidado para evitar atención. No lo traía como advertencia ni símbolo. Era herramienta, no diferente al rifle que una vez le enseñaron a sostener. Su propósito era singular, cortar el ciclo que él había llevado adelante. La casa terminaba no con decisión, sino con inevitabilidad. Lo había rastreado suficiente, estudiado patrones con cuidado suficiente, medido cada apertura y debilidad. El tiempo de espera había terminado. Afilaba la hoja no para advertencia, sino para silencio. El acto mismo se llevaba sin aviso. Por semanas había observado, medido y preparado hasta que patrones de su vida se fijaban en su mente tan precisamente como marcas en un libro mayor. Cuando llegaba el momento, no requería vacilación ni reconsideración. Era la conclusión simple de años de humillación, exilio y entrenamiento traídos a su punto más agudo. Él regresaba de la taberna, su andar inestable, mano aferrando un frasco medio vacío. La plaza del pueblo no estaba abarrotada, pero tampoco vacía. Luz de tarde se extendía sobre adoquines, y vecinos se movían entre puestos y puertas. Lo saludaban con cabeceos, familiarizados con su pavoneo.
acostumbrados a su voz alzada en insulto o risa. No la notaban al principio, de pie en sombras más allá del pozo. Avanzaba mientras él se acercaba a su hogar. La hoja que llevaba había sido pulida a borde implacable, su peso estable en su agarre. Él la reconocía tarde, confusión destellando en su rostro antes de que reconocimiento se endureciera en incredulidad. La había dejado atada en el pasado, cierto de que nunca regresaría. Ahora estaba ante él, no como esposa descartada, sino como verdugo. El golpe era limpio. Un movimiento preciso y deliberado cortaba carne y hueso con fuerza practicada. Su cuerpo tambaleaba una vez antes de colapsar en las piedras. Su cabeza, separada, rodaba corta distancia antes de que la levantara por el cabello. Los adoquines se oscurecían con sangre, olor a hierro extendiéndose en aire de tarde. La multitud se congelaba. Mercados que una vez se burlaron de su humillación ahora estaban en silencio. Ninguna voz subía en protesta, ninguna mano alcanzaba a detenerla. El shock los inmovilizaba, su silencio más pesado que cualquier grito. Habían vitoreado cuando fue llevada con soga. Ahora miraban mientras el hombre que la llevó yacía sin vida, su cabeza exhibida como testimonio. Crímenes de sangre no eran desconocidos en Yorkshire, pero este acto desafiaba expectativa. No era riña de borrachos, ni pelea entre hombres por tierra o deuda. Era ejecución pública, deliberada e inquebrantable. Mujeres jalaban niños más cerca. Hombres intercambiaban miradas, pero no intervenían. La autoridad del momento le pertenecía, y el pueblo lo reconocía. Su complicidad en su humillación pasada les prohibía hablar ahora. No decía nada. Palabras tendrían menos peso que la vista que llevaba en mano. Levantaba su cabeza más alto, la herida goteando como acusación visible contra años de crueldad. La multitud veía no solo el cuerpo cortado, sino la verdad que llevaba. Un ciclo de violencia devuelto a su fuente. Donde una vez fue reducida a propiedad, ahora lo reducía a símbolo. La chica dentro de la casa no presenciaba el golpe, pero oía el silencio que seguía. Avanzaba tímida al umbral, su rostro pálido, ojos anchos. En ese instante entendía tanto su peligro como su liberación. La ejecución había sido para ella tanto como para el hombre muerto a sus pies. La mujer que había viajado océanos, dado a luz niños y llevado venganza no temblaba. Sostenía su cabeza firmemente, sangre goteando en su brazo, expresión fija. No se regocijaba, no hablaba. Simplemente estaba, figura tanto aterradora como justificada hasta que el pueblo absorbía lo hecho. Su cabeza colgaba de su agarre, goteando verdad en los adoquines. La plaza permanecía en silencio mientras bajaba la cabeza cortada. Vecinos retrocedían reacios a desafiarla, reacios a intervenir. En la quietud, se volvía hacia la casa, el mismo umbral donde años antes había sido arrastrada contra su voluntad. Ahora otra chica estaba allí, pálida y temblando, su cuerpo enmarcado en sombra. La chica era joven, quizá 16 o 17, apenas mayor que la edad en que la vengadora misma había sido forzada al matrimonio. Sus manos delgadas aferraban el marco de la puerta, hombros curvados hacia adentro como para hacerse más pequeña. Miedo se grababa en cada gesto. No hablaba, pero no necesitaba. Su silencio llevaba peso de reconocimiento. Era prisionera, justo como la mujer había sido una vez. En ley victoriana, esposas no tenían identidad aparte de sus maridos. Propiedad de una mujer, salarios, incluso sus niños se absorbían legalmente en control de su marido. Resistir era fucho. Huir era ruina. La chica joven en el umbral encarnaba esta realidad. Su vida definida no por su voluntad propia, sino por el hombre que ahora yacía sin cabeza en la plaza. La vengadora avanzaba hacia ella. Sangre manchaba sus manos, pero su agarre en la hoja permanecía estable. La multitud no seguía. Quedaban fijos en lugares, testigos reacios a reclamar responsabilidad por lo pasado. Cruzaba el patio, entraba a la casa y cerraba la puerta tras ella. Dentro el aire era cerrado, pesado de humo y descuido. La chica retrocedía, esperando violencia, ojos saltando a la hoja. En cambio, la mujer ponía el arma en la mesa y hablaba en tonos bajos y medidos. Le decía que el hombre estaba muerto, que ninguna mano se alzaría contra ella de nuevo, que era libre. Las palabras se encontraban con incredulidad. La libertad no era concepto fácilmente aceptado por quienes largo tiempo la negaron. Lentamente coaxaba a la chica adelante. Examinaba sus muñecas, brazos, su figura delgada. Marcas de confinamiento y descuido eran claras. Cada moretón, cada temblor reflejaba memorias talladas en su propio pasado. Era como mirar un espejo distorsionado. El mismo sufrimiento repetido, la misma juventud desperdiciada. Al rescatar a la chica, rescataba la versión de sí misma que una vez estuvo en esa misma casa, sin voz y atada. La chica lloraba quedamente. Lágrimas surcaban su rostro, no de duelo, sino de liberación. Aunque su cuerpo permanecía tenso,
incierto si seguridad era verdad o truco. La mujer ponía una mano en su hombro, no como ama, sino como reconocimiento. Le decía que no sería abandonada, se le daría elección, refugio y chance de vivir más allá de límites de soga y anillo. Por primera vez desde la ejecución, se permitía respirar profundamente. La venganza había cortado la cabeza, pero la redención requería salvar a la chica. Sin eso, el acto permanecería incompleto. Violencia respondía solo con violencia. Rescatar era romper el ciclo. Fuera, el pueblo permanecía callado, el peso del espectáculo presionando su gente. Recordarían la sangre, pero también recordarían que había llevado otra lejos de cautiverio. Miraba a los ojos de la chica. Lo que devolvía no era meramente miedo, sino reflejo de un yo más joven, de 18 años, estando en el umbral de matrimonio forzado, sin voz y condenada. En los ojos de la chica, veía su propio yo de 18 años mirándola de vuelta. La ejecución no terminaba con corte de carne. Su secuela era prolongada, deliberada y pública. Llevaba la cabeza de su antiguo marido al frente de su casa, la clavaba contra la madera sobre la puerta y la dejaba colgando como registro visible. El acto no requería palabras. El pueblo entendía. Lo que una vez fue su prisión ahora se convertía en horca de su memoria. En Europa moderna temprana, exhibiciones punitivas de cabezas habían sido empleadas por autoridades para aterrorizar súbditos en obediencia. Puentes y puertas de ciudades llevaban cráneos de traidores ejecutados, su decadencia sirviendo como recordatorio constante de consecuencia. En este caso, sin embargo, el castigo venía no de Estado o Iglesia, sino de la mano de una mujer. Era venganza transpuesta en símbolo, transformando crueldad privada en advertencia comunal. Para extender la narrativa y completar lo que podría faltar en el cierre, agreguemos que, tras rescatar a la chica, la vengadora no huía inmediatamente. Permanecía unos días más en el pueblo, asegurándose de que la joven tuviera un lugar seguro con parientes lejanos o en una comunidad vecina donde pudiera reconstruir su vida sin temor. Durante ese tiempo, enfrentaba murmullos crecientes, pero nadie la confrontaba directamente, temiendo su determinación forjada en el oeste. Finalmente, partía de nuevo hacia América, llevando no solo recuerdos, sino la certeza de que había roto no solo un ciclo personal, sino uno que podría disuadir futuras crueldades en el pueblo. Sus hijos, al regreso, notaban un cambio en ella, una paz profunda, como si la venganza hubiera liberado no solo a la chica, sino a su propia alma. Los días siguientes se marcaban por silencio. Ningún villano osaba remover la cabeza. Tocarla sería compartir responsabilidad, alinearse ya con el muerto o con la vengadora que lo derribó. En cambio, gente pasaba rápido mirando arriba antes de bajar ojos. Niños susurraban, mujeres se persignaban y hombres murmuraban en tabernas sobre qué significaba justicia cuando autoridad fallaba. La descomposición era constante, su progreso imposible de ignorar. En días la carne se oscurecía y el hedor se extendía, llevado por viento por el carril. Moscas se reunían en enjambres, gusanos apareciendo en cuencas y heridas. Semanas pasaban y la piel se encogía, labios retrocediendo de dientes en mueca grotesca. El cabello se aflojaba, mechones cayendo al suelo abajo. Para el segundo mes, la cabeza se convertía más en cráneo que rostro, aunque aún identificable para todos quienes lo conocieron una vez. Los villanos no olvidaban su propia complicidad. Años antes habían visto cómo la llevaba al mercado, soga al cuello, y se habían burlado mientras era vendida. Su silencio había habilitado su crueldad. Ahora su silencio preservaba su advertencia. Ninguno hablaba contra su acto. Ninguno lo reportaba a magistrados. La ley oficial era distante, y dentro de límites de su pueblo su justicia se convertía en ley suficiente. La historia se extendía más allá de la plaza. Viajeros llevaban relatos a pueblos vecinos moldeándola en cuento. Algunos hablaban de ella como horror, una esposa que regresaba del exilio a matar su marido y exhibir su cabeza. Otros la enmarcaban como justicia, la retribución largamente debida de una mujer agraviada. Cada recontado alteraba detalles, pero la esencia permanecía. La humillación de venta de esposas respondida con sangre. Para la chica joven que rescató, la cabeza no era advertencia sino liberación. Caminaba libre de la casa, guiada lejos por la vengadora que tomó su mano. Juntas partían, dejando atrás un pueblo marcado para siempre por espectáculo. La cabeza pudriéndose permanecía como reliquia, un memorial grotesco a silencio roto. Para el tercer mes, solo hueso quedaba. El cráneo se desprendía de su poste, cayendo al polvo con golpe sordo. Vecinos, temerosos de maldición persistente, lo enterraban junto a su tumba. En muerte como en vida,
Su cuerpo se devolvía al suelo de Yorkshire, pero sobre la tierra su historia se reescribía. Ya no era el cuento de un marido que vendía esposas como ganado. Se convertía en la leyenda de la mujer que regresaba a través de océanos a derribarlo, que convertía humillación en ejecución, que transformaba silencio en advertencia. Cuando el cráneo finalmente caía, enterrado junto a su tumba, el cuento de la esposa que regresaba como verdugo ya había echado raíz. En Yorkshire, la ley nunca venía, la parroquia nunca hablaba, los vecinos nunca intervenían. La justicia llegaba no a través de tribunales o clero, sino por manos de una mujer una vez atada y vendida. La cabeza de su marido colgaba sobre su propia puerta hasta pudrirse, una advertencia tallada en carne, un silencio más pesado que cualquier veredicto. La historia rara vez registra mujeres como ella, no santas, no mártires, sino sobrevivientes que convertían su tormento en retribución. No se recordaba como esposa o hija, sino como verdugo, la que regresaba del exilio a terminar lo que la ley rehusaba nombrar. Si estas historias te perturban, si te recuerdan que las verdades más oscuras a menudo se esconden a plena vista, comparte este cuento y regresa por el siguiente, porque la historia no tiene escasez de víctimas, y muchas menos que osaron contraatacar.